Olá, olá, bem-vindos todos a mais uma live do nosso querido irmão Pedro Dong, Hola, aqui pelo canal do YouTube. bienvenidos a una Deixe live más de seu nuestro like, hermano boa noite a Pedro todos. Não Don esqueça por el de canal de curtir, YouTube comentar e con compartilhar. nuestro Boa noite, hermano irmão Pedro Pedro. Don. No Boa se noite, Hola, olvide de buenas noches, compartilhar. Andrés. na costa Parece que oeste estás americana, en é la isso? costa oeste americana, ¿es Na así? Nevada, perto da Cerca de Califórnia. Nevada, cerca de Isso, irmão California. Pedro. Aqui para mim tá Sí, Sí, cedinho hoje, 4 da tarde. estoy. Para mí en Você este está momento son certo, las a gente 4 de si la está na tú tarde. estás frente, já são atrás de 8 horas da noite. nosotros, acá ya es a São las 4 8 horas de de la diferença, noche. né? Son 4 horas de diferencia. Sí, Muito bom. Muy bueno. Finalmente você está na frente, né? Você vai para a Europa, vai para Paris. Finalmente tú estás E esse adelante, desse vas a ir a podcast aí, Europa, a você París, está para trás. en la pero ahora Muito madrugada. bem, hoje estás nós estamos atrás. com Muy dois bien, estamos convidados con dos invitados maravilhosos. Um hoy, deles é o maravilloso. Danilo, Uno de ellos es de Danilo, Sorriso, Mato de Grosso, que Sorriso, Mato já tinha Grosso, participado uma que ya vez había participado da una nossa live. vez de E nuestra quem está live, y estreando é o que quien Neto de estrena Goiânia. es Então, Neto de bem-vindos Goiânia. aqui para a live, para Bienvenidos mais uma para la live live, maravilhosa una live presença de más, vocês, viu? maravillosa presencia de Sejam muito ustedes. bem-vindos. Sean muy Então, bienvenidos. vamos começar. Por que Vamos esses a dois comenzar. convidados? Porque ¿Por nós qué estos dos acabamos que invitados? a Porque conferência terminamos em una dia um conferencia en la región uno essa y conferência esta justamente conferencia de la começou región em uno Goiânia comenzó na en Goiânia sexta-feira el à día noite viernes a la e noche depois y después de manhã nós a la fizemos ainda a mañana del live em sábado Goiânia, tuvimos a live do la PAC live del e PAC en já Goiânia todavía viajamos para y Brasília. ahí ya E viajamos a no Brasilia. sábado, né, tivemos Y el día uma sábado reunião, no tuvimos una domingo outra reunión reunião y el e domingo uma série otra de y una serie de reuniões comuniones informais, no café informales da manhã e en el outros momentos, desayuno y en otros sempre, momentos. né, Siempre, jorra muita luz siempre el Señor e nos da todos mucha nós ganhamos luz muito, né? y Especialmente todos ganamos mucho. lá em Goiânia, Especialmente en Goiânia. eu ainda não Yo sabia o aún que no iria sabía lo compartilhar, né? que compartiría, Porque se o Senhor não, porque si el se o Señor Senhor não dá a direção, se no eu da não la falar, dirección, no né? me Em vão a habla, gente fala, en porque a vano palavra do homem hablamos nosotros, porque não la tem palabra poder, del não hombre no surte tiene efeito. poder y no E tiene praticamente resultado. na última hora o Senhor deu Prácticamente uma en el direção último momento el e o Señor nos dio Senhor, la né, me dirección fez entrar y me hizo entrar na vida de en la Abraão, vida de porque Abraham, nós, tanto Paulo como porque Estevão, tanto Pablo começaram como a sua Esteban narrativa em cima de comenzaron Abraão, su narración porque o en povo de base a Israel Abraham, porque estavam el pueblo muito de Israel presos com estaba muy relação a Moisés, a cautivo lei de con relación Moisés, a la ley de a lei dada por Moisés, a Moisés. la ley dada No por entanto, a Moisés. No origem, né, do povo obstante, de el Israel origen del pueblo de está em Israel Abraão. está en E Abraham. Abraão, Y Abraham, né, a origem que é el Abraão, origen não que es começou Abraham, pela lei, no mas comenzó começou por la pela ley, fé, sino né? por la Então, fe. por isso Es por esse ponto eso é que muito este importante. punto es muy Então, você vê que importante. o povo judeu fica Entonces muito ustedes pueden preso ver que à el lei de pueblo de Moisés, Israel queda muy mas preso a la não lei de consegue, eu acho Moisés que falta y lhes, no puede, falta-lhes a revelação creo que les sobre, falta né, la por que Abraão foi revelación chamado, por qué Abraham porque fue eles, porque llamado, Paulo chama, porque né, Abraão de pai Pablo da le fé, llama a né? Abraham de Então isso tudo é padre de la maravilhoso. fe. E Esto lá es em Goiânia maravilloso. eu Entonces en iniciei com Goiânia algumas yo referências, inicié né? con algunas Porque não é referencias, possível, não é possível que porque uma no es pessoa, posible do que jeito que una está descrito persona, a la manera que em está Gênesis capítulo descrita en 12, Génesis do capítulo nada o 12, Senhor de la chama e a nada el pessoa vai Señor e le obedece, llama y él né? va y obedece. Não No questiona, alguma cuestiona, coisa tem por alguna trás, né? cosa Então eu hay fiz algumas atrás. Entonces referências, yo hice algunas mas graças a Deus que no referencias, pero sábado em gracias a Brasília o Dios Senhor que nos el deu alguns sábado en versículos Brasilia e el aqueles Señor nos dio algunos versículos versículos y confirmaram, esos né, que versículos nos confirmaron não deixaram de de ser que no inferências, mas dejaron foram de ser confirmados com a palavra de inferencias, Deus. pero Então, confirmadas por la nós estamos palabra muito del Señor. contentes, né, Entonces nos porque pusimos essa muy é uma grande contentos luz que vai porque nos esta es una ajudar gran muito, luz que né, esse nos ayudará coração mucho, de este Abraão, né? corazón Então, de assim, Abraham. Está bien, quero entonces começar então yo com o quiero Neto, comenzar con porque Neto, nós começamos porque nosotros primeiramente lá em comenzamos Goiânia, primeramente en Goiânia graças ao y Senhor, gracias al né, o Señor, Senhor el Señor trouxe vários trajo irmãos aí de varios outras hermanos regiões. también de Aqui otras nós tivemos uma regiones. reunião, uma conferência Tuvimos una maravilhosa. conferencia Na verdade, é maravillosa. mais uma En comunhão, realidad mas es o una Senhor deu muita comunión, pero el luz Señor nos dio mucha e luz. Goiânia já se comprometeu Goiânia ya em se a próxima comprometió vez que que la fizer próxima ter vez mais que de 1.000 pessoas, hiciéramos não é isso? tener más de Hein, 1000 Neto? Fala personas. um pouquinho você. Habla un poco, Se Neto. apresenta um pouco. Boa noite, Preséntese. irmão Pedro, irmão Buenas noches, Roberto, irmão hermano Pedro, Danilo. hermano Andrés, Eu sou hermano Roberto Danilo. Alcântara, me reúno aqui Yo em soy Roberto Goiânia Alcántara, me reúno en é um Goiânia. prazer, né, muito Es grande un estar aqui placer participando muy da grande live. estar Louvado aquí en seja esta o live. Senhor.
Alabado sea el Señor. Realmente la conferencia de Goiânia para no fue inolvidable. Los hermanos quedaron allá muy alegres, muy felices. Percibimos que fue un ambiente extremadamente bueno, donde el hermano Pedro estaba ahí ministrando la palabra como un consejero, como un padre. Gracias porque el Espíritu direccionó todas las cosas. Tuvimos una cantidad de invitados. El hermano Pedro habló de la creación del hombre, del barro, del espíritu, el alma. Todos los hermanos invitados no tenían esta dimensión. Fue algo maravilloso gracias al Espíritu que hizo todo esto. Y el día lunes tuvimos una comunión, una fiesta de amor y estábamos muy alegres, con un espíritu muy agradado para el Señor. Llevaron aún 10 invitados más. El Señor nos ha dado gracias, la alegría en los ojos de los hermanos, de estar sirviendo, de recibir al hermano Pedro. Teníamos 58 ciudades, iglesias representadas. Fue realmente una fiesta muy grande. Gracias a Dios por esto. Alabado sea el Señor. El Señor nos llevó a comenzar en Génesis, Génesis capítulo 1, capítulo 2, mostrándonos lo que el Espíritu nos quería mostrar, que no es solamente una historia que estamos contando desde Adán, después de Abraham, no es solamente una historia, sino que Dios siempre tuvo una intención en el corazón, que es dar su vida al hombre. Cuando Él creó al hombre en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26 al 28, ahí vemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es para que Él pueda gobernar la tierra por Dios. El hombre entonces tenía que sujetar la tierra, solo que ¿cómo el hombre haría esto? Sujetando la tierra por Dios. Aunque ahí no estaba claro en Génesis, pero si él creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, está implícito que Dios, que nosotros seríamos representantes de Dios para gobernar la tierra. Solo que ¿cómo haríamos eso? Por eso es que enseguida Dios puso en el huerto del Edén el árbol de la vida, a pesar de que suplió primeramente de todo tipo de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, porque Él se preocupa primero por nuestra sobrevivencia, porque si no sobrevivimos, no tenemos cómo servir a Dios y no tenemos cómo alcanzar la intención de Dios. Entonces, el propósito de Dios desde el comienzo era que el hombre gane la vida de Dios y a través de la vida de Dios dentro del hombre, el hombre así pueda representar a Dios y gobernar esta tierra por medio de la vida de Dios, no por la capacidad del hombre. Yo insisto en este punto, es tan difícil que el hombre entienda esto. El hombre siempre quiere usar su capacidad a tal punto que cuando hablamos de Génesis 2:7, el hombre fue creado por el soplo de Dios, el aliento de Dios, el aliento de vida, y formó el espíritu en el hombre. ¿Es para qué? Es para recibir Dios. Y el Dios Todopoderoso dentro del hombre haría su obra. No obstante, el hombre en la caída sufrió la influencia de Lucifer. Este fue creado como un ángel con extrema capacidad y sabiduría, y justamente por ser muy sabio y muy capaz, él entonces quiso subir posiciones. Realmente eso es un problema entre nosotros, entre los hombres. Cuando el hombre va, por eso es que Pablo no va por las obras de la ley, él no va por la capacidad humana. Por la capacidad humana hay competencia, es subir posiciones, es subir y subir más hasta las nubes más altas, poniendo allí su trono.
Entonces Dios lo echó por tierra. Dios, entonces, cuando crea al hombre, no lo crea más capaz de que Lucifer. ¿Por qué? Porque cuanto más capaz él crea a una criatura, más él corre el riesgo de que esa criatura se enorgullezca. Entonces él lo crea al hombre como un vaso para que el hombre pueda contener a Dios, para que el poder sea de Dios y no del hombre. Pero infelizmente esos 6.000 años de historia del hombre, este hombre no entendió hasta hoy. Aún en la historia de la iglesia, el hombre siempre quiso mostrar su capacidad, intentar hacer cosas para Dios y no es por ahí. Por eso es que hoy, finalmente, la iglesia en Filadelfia, yo creo que estamos en esa etapa. Finalmente está entendiendo que la única fuerza que Dios desea de nosotros es guardar su palabra. Realmente confiar si oímos, como en Éxodo 19 nos dice, si oyéramos diligentemente la voz del Señor y guardamos su pacto, es decir, colocamos en práctica, todos los demás el Señor hará. El Señor ejecuta su obra. Entonces, gracias a Dios que estamos comenzando a entender por la misericordia de Dios. Y el Señor está operando milagro entre nosotros. Entonces, gracias al Señor, estamos en esa etapa. Las iglesias están muy contentas, muy alegres, porque el Espíritu está teniendo libertad de obrar. Tenemos los adolescentes, los jóvenes, los intendentes, los hermanos maduros, todos se están envolviendo en esta obra. La obra está avanzando en todos los continentes, aunque seamos de poca fuerza, pero el Espíritu ha puesto delante nuestro. Aún después conversó con Danilo, aún hasta los inversores, las inversiones para la obra el Señor nos está dando. Somos de tan poca fuerza, pero todo lo que el Señor nos da para avanzar en su obra, el Señor nos ha suplido los recursos. Entonces esto es maravilloso. Gracias al Señor. Encontró la iglesia en Goiânia súper saludable, los hermanos también, están amando, están siguiendo adelante. Entonces es mucho, mucho disfrute. Entonces ahora vamos a conversar con Danilo. Tú eres de Mato Grosso. Algunos años atrás, 2, 3 años atrás, ahí estaba una situación un poco difícil. Estaban muy distantes una iglesia de la otra y toda esa situación no había mucha mano de obra, muchos hermanos dispuestos, disponibles para acompañar de cerca la palabra, pero gracias a Dios el Señor dio un vuelco, especialmente en este último año, año y medio. El Señor dio un cambio, un giro, y entonces ustedes están hoy acompañando de cerca, el Señor dando buenos elementos, buenos valientes de David, trabajando seriamente con adolescentes, con tropas, con capitanes e intendentes, y las cosas están sucediendo. Y en esta conferencia en Brasilia, tú has participado y el Señor nos bendijo con mucha luz y mucha palabra. Habla un poco, Danilo. Amén. Como el hermano habló, soy de Sorriso, Mato Grosso. Realmente podemos testificar el milagro que el Señor está haciendo aquí en Mato Grosso. Yo estaba reflexionando dónde fue el momento en que esto fue transformado, fue cambiado. Podemos testificar con mi franela, Casa de Adolescentes. Recibimos el encargo con la Casa de Adolescentes en aquella conferencia de jóvenes. No recuerdo el año que fue. Inmediatamente comenzó a buscar la manera de practicar. Y el hermano Pedro habló una palabra, llegó, mi corazón quedó quemando, como una advertencia para nosotros. Inclusive yo recomiendo fuertemente escuchar este mensaje de Goiânia, el del viernes en la noche. Qué mensaje tan especial. Me senté aquí, no sé ni qué vamos a hablar, dijo el hermano Pedro.
Me llamó mucho la atención cuando el hermano Pedro dijo, el Señor plantó el árbol en el jardín y el hombre tuvo mucha lentitud al escoger el árbol de la vida. Yo me quedé pensando esto, esta lentitud en escoger el árbol de la vida fue la brecha de la serpiente, el momento, el tiempo que tardó. Así que Dios dice, con el signo de interrogación, como la serpiente. Yo nunca lo había visto de esta manera. Esto me martillaba mucho esta duda, porque la serpiente había colocado la duda. El hombre fue muy lento en reaccionar y realmente yo creo que el cambio de un estado a otro pasó. Cuando tuvimos esta reacción fue desesperado. Ahora estamos con mucha dificultad en un estado. Es como continental, pues es muy gigantesco. Pocas localidades, poca mano de obra. Ahí estamos con mucha dificultad. Y los hermanos pueden testificar a partir de un momento en que la iglesia reaccionó, casa de adolescentes, vamos a comenzar a hacer. Tenemos 4 adolescentes aquí, vamos a comenzar con 4, de repente pasó para 11, después pasó para 30. Ahí comenzó a acontecer algo sobrenatural. Varias iglesias recibieron este encargo con un corazón abierto y con este sentimiento. ¿Cómo hacer? No sabemos, pero vamos a hacer. Vamos a hacer. Ahí vamos viendo en el camino, nos vamos ajustando. El Señor nos va bendiciendo. Y fue eso, hermano, que esta fue la virada, el cambio a partir de la casa adolescente. Entonces, después las otras herramientas. Yo digo que estamos viviendo un momento muy especial. Que yo digo que no somos vencedores por falta de herramientas, no hay cómo. Podemos hablar otra cosa. Son muchas las oportunidades, tropas, capitanes, intendentes, todos pueden estar mezclados en esto. Realmente estamos viviendo un momento muy especial. La casa de adolescentes, las tropas, capitanes, intendentes están haciendo una revolución en el Estado. Aún tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos mucho terreno para conquistar, para otras iglesias para colocar en este mismo ritmo. El hermano Pedro habló algo que me llamó mucho la atención en cuanto a las ciudades polo, las ciudades principales, comenzar a partir de ellas con los adolescentes, visitándolas. Sin adolescentes no funciona. Es un retroceso. No funciona. A menos que usted tenga una comunión específica. Pero usted tiene que llevar tropas juntas para cada ciudad. Gracias a Dios. Por eso que el Señor nos dio el TCI, tropas, capitanes e intendentes. Esta combinación realmente es una combinación de vida. Esto revitaliza cualquier iglesia. Y nosotros no solamente decimos a los hermanos que necesitan dar un vuelco, un cambio, pero como también le damos herramientas para eso. Podemos ayudarles en la introducción de adolescentes, a los jóvenes, y entrando los intendentes, comenzando a salir del ritmo de la jubilación y comienzan a envolverse. Porque cuando entran los adolescentes, nosotros vimos testimonio que un adolescente con una bicicleta fue a hacer un ven y ve trayendo 10 adolescentes. 11 trajo.
Es algo impresionante. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros cooperamos con lo que el Espíritu está haciendo, con toda esa energía de vida de los adolescentes, no hay cómo los jóvenes queden parados y los adultos también. Todos nosotros tenemos que ayudar a los adolescentes, transporte, alimentación, logística, apoyo, y toda la iglesia comienza a moverse. De esa manera vamos levantando iglesias con poco número de personas, con mucha dificultad, con pocos recursos, pero gracias a Dios podemos ayudar a través del TCI, levantar más adolescentes y las reuniones van a ir cambiando. ¿Se imaginan una iglesia pequeña con 6 personas, 10 personas y se queda de esa manera convencional? Hasta aún los hermanos responsables no tienen más ganas de ir a la reunión de la manera convencional. Entonces, gracias al Señor que con esta introducción de los adolescentes, de los jóvenes, está cambiando el perfil, cambiando hasta el disfrute de las iglesias. Entonces, el Señor realmente está, de hecho, usando estas herramientas y nosotros, si nosotros realmente trabajáramos para emancipar esas iglesias pequeñas, ayudándolas para usar esas herramientas, nosotros, miren, vamos a tener una revolución entre las iglesias. Vamos a volver a esas iglesias pequeñas, se volverán nuestras grandes cooperadoras, no solo que necesiten siempre de ayuda, de tutor para ayudarles. No, ellas pueden emanciparse y ayudarnos a conquistar ciudades nuevas. Tenemos tantas ciudades aún para entrar, entonces gracias al Señor, Él está caminando rápidamente. Yo voy a aprovechar un poco, Danilo, de hablar un poco sobre inversores del reino, un comienzo. Anoche o antenoche hubo una buena reunión entre los coordinadores de las regiones sobre inversores del reino. Yo les quiero decir, Danilo, que cuando es el tiempo de vida, parece que los hermanos tienen la mayor alegría en entrar, en invertir en el reino, hasta aún con riquezas materiales. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve así una duda. ¿Por qué allá en Hechos capítulo 2, desde que surge la iglesia y perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y las oraciones, y 2 versículos más abajo, dice que nadie tomaba como suyo propio lo que tenía, sino que todo tenían en común, distribuyendo a cada uno según la necesidad. Este es un primer fenómeno que sucede en la iglesia en Jerusalén en esa etapa maravillosa. Entonces, la primera cosa que cuando el Espíritu Santo comienza a moverse en la iglesia es el desapego a las riquezas materiales, porque cuando cada uno piensa solo en lo de cada uno, es muy difícil dividirse con los otros, principalmente su bien, su dinero, su patrimonio. Pero cuando el Espíritu toca, oh, empiezas a percibir, esto no es mío, esto es para el Señor, es para la obra. Entonces, gracias al Señor, estamos entrando en eso. No llegamos todavía a la totalidad de eso, pero ya estamos entrando en una situación bastante diferente a la de antes. Estoy viendo en los hermanos, principalmente las ofrendas. En esta última conferencia internacional tuvimos varios ítems de ofrendas y las ofrendas han sido abundantes. Y el último pedido de cooperación que yo pedí a las regiones, porque surgió una necesidad de una compra de propiedad en Estados Unidos que no estaba dentro de la programación, pero surgió. Y yo abrí para las regiones y rápidamente las regiones atendieron esa necesidad. Y los ítems de ofrenda en la conferencia internacional ya no fueron pocos. Entonces podemos ver que estamos en un momento muy bueno. No es un hermano millonario bancando la obra, sino que todos los hermanos participando. Esto es
maravilloso. Hasta aún con relación a inversores del reino, quería intercambiar un poco de ideas. También Neto puede participar. Entonces, yo quiero que los hermanos entiendan que cuando hablamos de inversores del reino, que son las cuotas de 500 reales, cada uno puede asumir una o más cuotas de acuerdo con lo que el Señor ponga en su corazón. Primeramente, no piense en la región. Claro que la región tiene necesidades, pero no piense en la región. Vamos primeramente a pensar en nosotros como un todo. El Señor nos ha entregado los continentes. Tenemos que mandar los trabajadores para los continentes, a los misioneros, colportores. Tenemos gastos de pasajes, tenemos gastos de alquilar casa para colportores, para casa de adolescente, tenemos alquiler para SEAPE, para las necesidades, para las reuniones. Es decir, hay muchas necesidades y tenemos poca fuerza. Somos aún pocos. No tenemos millones de miembros. Recae sobre poco, pero gracias al Señor, Él nos ha dado gracia. Y el año pasado, cuando comenzamos a hablar de inversores del reino, los hermanos todavía no entendían completamente, eran tímidos en algunas regiones. Pensaban en 30 cuotas, 40 cuotas, pero cuando yo les dije, no, tenemos que pensar grande porque la necesidad de la obra es muy grande. Gracias a Dios, tenemos el ejemplo de las iglesias del estado de San Pablo, que ya están trabajando entre 60 a 640 cuotas y trabajando para llegar a la meta de 700 cuotas. También en la región 4, cuando comenzaron, pensaban en 50 cuotas. Yo les alenté y llegaron a casi 200, solo que retrocedieron a 110. Pero gracias a Dios, cuando les alenté nuevamente, ellos ya están más de 300 cuotas y con una meta de 400. Hermano, todo esto nos muestra cómo el corazón de los hermanos es que antiguamente cuando no, no existe transparencia en el gasto y los hermanos no ven la progresión, no ven los resultados, los hermanos también no ofrendan. Y el segundo punto es que la condición espiritual hoy es otra. Y las ofrendas son el reflejo directo para mí de la condición espiritual. Entonces, gracias a Dios, las cosas en términos de ofrenda están mucho más despojados, más libres. Entonces, yo quiero que Danilo y Neto puedan comentar un poco sobre eso. Amén. Realmente es un milagro lo que está pasando. Como el hermano habló de Hechos 2, el relato de algún apóstol, algún discípulo, exigiendo a los hermanos que depositasen sus bienes y hasta sus propiedades. Es una reacción espontánea del espíritu. Yo me quedé imaginando aquel momento de Hechos 2, aquellas personas que vendieron sus propiedades y colocaron todo a los pies de los apóstoles para la obra. ¿Será que ellas estaban tristes? Ellas tenían que haber estado traspasando de alegría, un ambiente muy saludable. Gracias a Dios comenzamos a vivir esto en relación a los inversores del reino. Y yo creo que este asunto se mete con nosotros. Es un asunto que nos mueve nuestra estructura. La reunión de ayer, algo me llamó mucho la atención donde dice, emancipado es aquel que asume responsabilidad. Entonces percibimos que nuestro corazón está cerrado para este asunto. Por ejemplo, hemos visto varias señales y milagros en las casas de adolescentes, intendentes, tropas. Más ahí la palabra opera. La palabra opera. Es un riesgo repetir esta palabra.
Espérate, todavía no. La palabra no es así que funciona. Nuestro corazón es impresionante. Yo he sido muy expuesto últimamente en cuanto a invertir en el reino. Cuanto más necesidad surge, cuanto más petición de ofrenda, nuestro corazón es expuesto, porque a veces quedamos presos. No, ya yo hice esto, yo hice aquello. Realmente es algo que resuelve la avaricia. Ofertar, ofrendar. Y esa reunión de ayer fue muy importante porque otro asunto que es prudente hablar de esto. A veces hacemos un compromiso para el día 30, para el día 25. No, vamos a traerla de una vez. El hermano Pedro lo habló. No, las primicias tienen que ser para allá. Vamos a volver a caer en el mismo riesgo ahí en Génesis. Si somos lentos en acatar la orden, si somos lentos en practicar la palabra, abrimos un hueco para el enemigo, una brecha. El salario nos entró el día 5. El mismo día 5 tenemos que invertir a misiones exteriores, en donde sea necesario. La, la brecha que la serpiente necesita es para engañarnos, para colocar una necesidad. Eso ha probado nuestro corazón de más. Como el hermano habló en una conferencia que no recuerdo. Los 3 tiros. La palabra, despreciaron la palabra, el títulos y posiciones. Y el tercero, entonces percibimos que en la vida de la iglesia, ah, el primer pilar ya Dios restauró. La conferencia en Brasilia fue una prueba muy buena, muy confortable. Los hermanos muy sencillos, con un ambiente que era muy diferente de la última conferencia. Fue un ambiente muy agradable, porque no había más problemas. Palabra profética, el profeta, todo estaba resuelto, corazón sencillo. Cargo y posición ya no existe más en nuestro medio, gracias a Dios. Sí, Ahora el tercer pilar, aún el Señor está trabajando en esto. El Centro de Obras de los Estados Unidos, para mí fue lo que el Señor encerró, selló ese asunto. Ofrendas es conmigo. Yo soy Dios todopoderoso, yo soy todo suficiente. Lo está hablando hoy en la inversión. Basta la presencia del Señor y todas las cosas acontecerán. Él es el Dios todopoderoso y Él es el Dios suficiente. Ese asunto realmente es muy especial. Gracias a Dios que están pasando milagros. Los hermanos están buscando para aumentar las cuotas. El ambiente de mucha alegría, de mucha confianza. Es una palabra fuerte, confianza de que los recursos están bien dirigidos, bien aplicados y que cada día más los hermanos están sintiendo confianza en participar en esta obra. amén. Aquí en Guayana estamos practicando los inversores del reino. Como dicen aquí, el espíritu está listo. Hemos tomado la posición de no. Tenemos que presentar las necesidades de los hermanos, porque el espíritu está trabajando. Hemos orado para que junto con los hermanos
para que los hermanos, así Amén. como en Egipto, los hermanos saquearon allá a Egipto. Dios ha bendecido a los hermanos. Hay muchos testimonios de bendiciones que compartieron que la mamá estaba muy segura, nunca le dio nada a él. Él hizo su cuota de invertidor. Entonces ahí llegó la mamá y le dijo, hijo, te voy a dar 50.000 reales. Eso es lo que ha pasado en nuestro medio, gracias a Dios. Ahora hablando de una nueva esfera vinculado a la cuestión de la transparencia, hemos tomado el camino de entregar a los hermanos, prestar cuenta lo que está, cómo se están haciendo las inversiones, y esto está trayendo mucha seguridad a los hermanos. Los hermanos están casi que no creen. Uno no tiene noción, el otro sí tiene, mas no es así. Lo que yo gané en esta conferencia, esos 3 días, es posible hablarlo en una sola frase. Es que Dios está buscando un corazón dispuesto. Y si usted tiene un corazón desprendido, dispuesto, el Señor va a proveer porque Él es el interesado en esto. Entonces, sabemos que Guayana, gracias al Señor, ya hemos compartido aquí los milagros que el Señor ha hecho. Yo no puedo hablar mucho de mi esposa porque ella tiene un corazón mayor. Como yo soy perteneciente a la economía, yo tengo una mente así como de crédito. Dios hace milagros, gracias a Dios. Lo hemos vivido las bendiciones, el privilegio, hemos participado de todas las cosas que el Señor está haciendo. No nos hemos quedado por fuera. Y los hermanos han dicho, aquí quiero Realmente, como participar. Neto habló, muchas veces los hermanos líderes, si no toman cuidado, terminan siendo la limitación de los hermanos. Nosotros quedamos diciendo este puede, aquel no puede, y terminamos limitando, pero el Espíritu quiere tener libertad para trabajar. Nosotros tenemos que ser fieles transmisores del encargo, no quedar limitando en nuestro concepto. El Señor ha bendecido a su iglesia. Neto comentó sobre socios del Evangelio, entonces quería aprovechar a decir a los hermanos que inversores de los hermanos son aquellos que tienen un poco más de condiciones, una cuota de 500 reales o más para que la obra avance. Pero queremos dar oportunidad a todos los hermanos y hasta los niños participen de la obra, no solo del diezmo, pero también de la obra. Entonces, socio del Evangelio es una gran oportunidad para todos, hasta aún aquellos que dicen, yo solo tengo 5 reales por mes. Óptimo, tú también puedes participar de la obra. Es esto que estamos abriendo para que todos participen. Y teóricamente, solo con socios del Evangelio, si todos fuéramos fieles, nos daría para suplir la obra regional. Y así poco a poco podríamos lanzar a los inversores del reino a la obra general para que se pueda avanzar aún más. Porque en Asia, por ejemplo, abrimos en Japón, en Corea del Sur y en Japón ya está avanzando. En este domingo ya va a haber una reunión en Nagoya. Surgió la necesidad de alquilar un lugar más grande para reuniones. De acuerdo a las cosas que vayan pasando, la necesidad va siendo mayor a medida que Dios bendice. No sé, Neto, si usted sabe que el hermano Dídimo nos habló que en términos de ofrendas levantadas en la conferencia en Goiânia y en Brasilia, ya llegó un valor mucho más alto que nosotros esperábamos. Brasilia está llegando a un nivel, porque Brasilia ya tuvo en las conferencias anteriores, ya tuvo un nivel de ofrenda
muy bueno, pero con todos los problemas que hubo, las cosas fue cayendo, pero gracias a Dios, el hermano Dídimo nos habló que se restauró ese valor y aún superó en mucho. Entonces esto nos muestra la bendición del Señor y el corazón de los hermanos en dar lo que tiene para el Señor. Entonces vamos a aprovechar para no pasar en blanco, porque ya pasaron 40 minutos de la live de nuestro tiempo sobre la palabra. Yo quiero decir solo lo siguiente. Toda mi inferencia, cuando yo hablé en Goiânia, se volvieron una realidad cuando yo dije, no es posible, simplemente un hombre, Dios le aparece a él y sale de su lugar, sale de su hábitat, sale de su profesión, de su negocio, de su empleo, todo, y se va para un lugar que Dios le dijo que ni sabía cuál era ese lugar, para dónde él iría. Entonces yo dije, no es posible, tiene que tener un trasfondo esto. Ahí entendimos que realmente el trasfondo fue en la época de Abraham, porque yo remonté la historia para después del diluvio. Y 175 años después del diluvio surge Nimrod, ahí comienza la idolatría en la tierra y el hombre prácticamente se desconecta de Dios, proclamando la independencia y pasa a apelar a los ídolos, a otros dioses. Y en el tiempo de Abraham, todos todos adoraban ídolos. En Josué capítulo 24, versículo 2, nos dejó claro que Taré, el padre de Abraham, junto con sus hijos, ellos eran adoradores de ídolos. Esto lo vemos en Josué 24. Y de repente yo hice la inferencia en Goiânia que Abraham tenía un corazón diferente, porque no es posible que estos ídolos no hablan, no andan. ¿Cómo que tiene que haber un Dios creador de todo el universo, Dios de la tierra, y tiene que haber un Dios poderoso que tiene que tener un propósito con su creación? Yo hice esa inferencia, pero vemos en Isaías 51, versículo 2, y confirma, mira para Abraham, y para Sara que dio a luz, él era el único cuando yo le llamé. Cuando Dios llamó a Abraham, él era el único que estaba buscando al Dios verdadero, el único que cuando lo encontrara, daría toda la confianza, depositaría toda su confianza en ese Dios todopoderoso. Él tiene el poder de crear los cielos y la tierra, entonces Él es todopoderoso. Yo quiero servirlo en total confianza, hasta con una confianza ciega, porque Él era el único cuando le llamé, lo bendije y lo multipliqué. Entonces cuando Dios le llamó, no tenía un segundo hombre, como Pablo registra en el Romanos capítulo 3, no hay ni un justo, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Yo creo que en el tiempo de Abraham no había ninguno más que buscara al Dios verdadero, y Abraham creemos que vivía en una desesperación de encontrar a ese Dios. Si Dios existe, claro que existe, que creó los cielos y la tierra. Yo quiero encontrarlo, yo quiero hallarlo. Y cuando lo encuentre, quiero servirlo, entregar mi vida, todo lo que tengo para Él. Esta es su disposición. Es por eso que creo que Neto habló un corazón dispuesto. Ese corazón dispuesto de Abraham, cuando Dios, el Dios de la gloria, conforme a la palabra de Esteban, cuando el Dios de la gloria le aparece a Abraham, Abraham vibró. Finalmente, yo busqué y lo encontré. Ese Dios. Y Dios, por otro lado, en Juan capítulo 4, versículo 23, Él también busca a hombres que lo adoren
en espíritu y en verdad. Son estos adoradores que el Padre busca que le adoren. Entonces, Dios está buscando, pero no había ninguno en la tierra que buscara a Dios. Pero gracias a Dios, Abraham tenía un corazón de búsqueda y Abraham estaba acá en la tierra mientras que nadie lo buscaba al Dios verdadero. Él era el único que buscaba a Dios. Y gracias al Señor que en Segunda Crónica, capítulo 20, es un capítulo conocido cuando Josafat, él estaba en una desesperación, estaba desesperado porque no había más salida. Los amonitas, un gran ejército, se lo cercó a Judá y él dijo, no hay otro. Entonces él apeló para ese Dios que creó los cielos y la tierra. Versículo 6. Y dijo, ah, Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos? ¿No eres tú que dominas sobre todos los reinos de los pueblos? En tu mano está la fuerza y el poder. No hay quien te pueda resistir. Es el mismo corazón de Abraham. Dios, no lanzaste fuera a los moradores de la tierra que delante de tu pueblo Israel le diste para siempre la posteridad de Abraham, tu amigo. Entonces, Dios llama a Abraham de amigo. ¿Por qué? Porque no había un segundo hombre en la tierra que buscara al Dios verdadero, siendo Él el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y todo el mundo buscando a ídolos, que poco pueden hacer para el hombre, pero gracias a Dios, esta búsqueda mutua, yo digo, la búsqueda de Dios a Abraham y Abraham a Dios. Dios está buscando a alguien que lo sirva en espíritu y de verdad, y al encontrar, cuando los dos se encuentran, se vuelven amigos. Entonces, gracias al Señor que esta actitud de Abraham, yo quiero decir, no puede quedar solo como una historia. Esta actitud de Abraham tiene que ser también la nuestra. Si nosotros, cuando Abraham, que buscaba al Dios verdadero y lo encontró, él se entregó totalmente. Fue una entrega ciega. Y tú puedes percibir discúlpeme extenderme, en Hebreos capítulo 11, podemos ver ahí, confirmando que Abraham no tenía un corazón en las cosas materiales. Porque ustedes saben que lo que diferencia uno que busca al Señor de corazón puro y otro que tiene una segunda intención en forma leve, buscando aún su propio interés. A veces esa pequeña diferencia sutil, pero para Dios es importante. Usted puede ver que si tú estás en la iglesia sirviendo a Dios, aún aprovecha para buscar su propio interés, para ganar fama, para ganar posición o hasta aún para ganar dinero, quizás en la iglesia yo hago negocio, cosas de ese tipo. Dios no bendice porque por eso es que el corazón de Abraham no estaba en la tierra física, no estaba en la herencia física, no estaba en las cosas materiales, a tal punto que cuando no daba más para convivir con Lot, su sobrino, él no dijo, ah, yo soy tu tío más grande, toda la bendición tuya vino de mí. Entonces yo voy a elegir primero la mejor tierra. Él no tenía ese corazón. Él aún le dijo a su sobrino, escoge, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Ahí podemos ver que Abraham no tenía un corazón en las cosas de la tierra, las cosas materiales. Entonces acá en Hebreos capítulo 11, el versículo 6,
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Para mí, este versículo se refiere a Abraham, que estaba buscando ese Dios sabiendo que Él existe. Pero yo no enfaticé mucho lo que sigue, lo que dice seguidamente, y se vuelve galardonador de los que le buscan. Yo creo que este punto es importante. Por un lado, nosotros queremos servir a este Dios, a este único Dios, pero tenemos que saber que Él es un galardonador. Entonces no necesita buscar una posición hoy, no necesita buscar un enriquecimiento material hoy. Él nos galardonará, pero en el mundo venidero. Entonces esto es importante, no tener ambición hoy, no querer un reconocimiento hoy. Sabemos que Dios es justo, Él nos galardonará. Entonces el versículo 8, por la fe, Abraham cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. No, no daba ni para colocar en el GPS la ubicación. Ahí pone tú un destino. No, no daba ni para eso. Por la fe anduvo en la tierra de la promesa, como en tierra ajena, habitando en tiendas. No tenía una casa linda, una residencia fija, sino como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero materialmente no tenía nada, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo Dios es el arquitecto y constructor. Hermano, yo no tengo tiempo, pero da para leer varios versículos hasta un de Sara, y en el versículo 16, que sí voy a mencionarlo, pero aspiran a una patria celestial, por lo que no en su corazón no estaba a la ambición por las cosas materiales. No, no quería que Dios le dé muchos dólares en su cuenta, sino que era algo celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Enseguida habla sobre la ofrenda a Isaac. Esta es una experiencia también de fe que no tenemos tiempo de hablar de eso, pero yo quiero enfatizar hoy, todos nosotros debemos tener ese corazón. Oh, yo encontré también a este Dios verdadero. Entonces, Abraham, cuando él encontró, se entregó totalmente. ¿Por qué yo no me puedo entregar totalmente? Abraham confió en las manos de Dios. No sabía para dónde ir, pero él confió. ¿Por qué yo no puedo confiar? Si Dios dio una palabra profética en esta semana para mí, ¿por qué yo no puedo confiar totalmente? Vamos a aplicar esta palabra, vamos a aplicar a nuestra vida. Y también un corazón puro, que no busca nada acá en la tierra, reconocimiento, posición, fama, seguidores, no. Sabemos que Dios, es un Dios galardonador, Él nos galardonará. Él sabe ser justo, Él es un Dios justo. Y en cuanto a mí, solo quiero servir al Señor. Ese corazón realmente hará con que la iglesia va a cooperar con bastante para el regreso del Señor si todos tenemos este corazón. Ya hablé Nossa, Senhor mucho. Jesus. Oh, Señor Isso Jesús, também foi abriu os céus para nós, né? Porque eso realmente también abrió los Abraão, cielos para ele nosotros vinha lá de Gênesis 11, um monte de Deus, cuando falou de idolatria, de Deus, e tal, Abraham tal, venía de e todo Génesis mundo 11 poderoso. de la E de repente, idolatría. bum, De repente, Abraão aparece lá, né? Tipo, até Abraham mesmo é chamado de aparece. Deus. Mas essa contextualização, ela realmente Esa nos dá contextualización me muito dio rica, né? para Porque ganar ele mucho porque havia es no muy rica, coração dele um desejo, ele porque en estava el como, corazón de né, com o Abraham hay coração un deseo, disposto, un corazón procurando esse dispuesto, Deus vivo, esse Deus buscando ese Dios verdadeiro. vivo. E essa dobradinha aí que o irmão Pedro falou, né? Deus procura Dios verdadeiros adoradores e nós busca precisamos verdaderos ter o adoradores coração de y encontrar um Deus nosotros verdadeiro. necesitamos E tener isso un corazón realmente é para encontrar un maravilhoso. E Dios nós verdadero. achamos Eso es esse Deus muy verdadeiro. valioso. Puxa vida. Agora é a hora de Amén. Amén. entregar tudo, né? Es la hora de Oferecer ao entregar Senhor todo e al realmente Señor procurar esses y adoradores que estão em realmente toda a terra, né? buscar a ese De Dios. repente, do nosso lado, no avião, tem De alguém que é repente, um adorador
de nuestro lado, puede haber una persona que está buscando ese Dios verdadero. Y entonces él está muy quieto y dejamos pasar la oportunidad de encontrar este adorador. Esto fue cuando el hermano habló esto en la reunión. Mi corazón quemó. Y yo con mi morral sin un ki, sin ninguna, sin nada, yo había olvidado esto. Señor, yo quiero tener una experiencia de conseguir adoradores en esta reunión. Yo quiero que usted me dé esta experiencia. Yo le oré al Señor por esto. Fue muy intenso, casi para llegar. Mi corazón estaba muy acelerado. Habían dos mujeres ahí. Yo necesito tener el coraje. Señor Jesús, ahí salió. ¿Puedo orar por usted? Ahí en la hora ella quedó así impresionada y dijo, ¿puede? Ahí hablé del proyecto, le empecé del instituto, el libro, y ellas quedaron impactadas. Ah, yo quiero conocer. Yo puedo agarrar su contacto. Anote aquí. Ya pasé por el contacto de ellas. Fue una señal muy especial que el Señor me mostró porque hay adoradores en todo lugar. Nosotros ya encontramos ese Dios verdadero. Ahora necesitamos encontrar son los adoradores. Tenemos que predicar este evangelio, tenemos que sembrar, tenemos que encontrar estos adoradores. Ellos están por ahí, como lo habló el hermano Pedro. Ellos están ahí a nuestro lado. Los, están en salas de clase. Nuestro trabajo, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Otra cosa que encontré muy rica, como lo habló el hermano Pedro, cuando Abraham tuvo la experiencia, Abraham edificó un altar para un Dios verdadero. Con este que yo voy a vivir mi vida entera. Lo demás, lo anterior era irreal. Hoy ya yo tengo un Dios verdadero. Entonces ahí dio el diezmo como una forma de gratitud. Ese es el corazón que nosotros necesitamos tener. Que Dios nos dé esta oportunidad, gracias al Señor. Amén. Yo veo que el hermano Pedro habla también que la palabra, el Espíritu ejecuta. Ahí entra el hombre, su corazón dispuesto para alcanzar las personas, usando las herramientas, para usar el QR code, los kits, para buscar estos 144,000 inscritos. Entonces, tenemos que estar dispuestos para que el Espíritu pueda reaccionar, tratar. Ahí va nuestra capacidad. Y eso quita la oportunidad del Espíritu. Lo que tenemos que estar es dispuestos para hablar. Señor Jesús, yo quiero avanzar, por lo menos para mí. Soy religioso, soy cartesiano. Necesito que el Espíritu trabaje en mí de forma sobrenatural. Amén. Amén. Y finalmente, vamos para Gálatas. Estamos en verdad hablando sobre Gálatas 4, versículos 21 al 31, que nos muestra que la sierva Agar, yo les mostré a los hermanos en el capítulo 16 de Génesis, cuando Abraham presentó a Dios, me diste la promesa, pero no tengo un descendiente, no tengo hijos. Entonces el Damaseno Eliezer, que es un siervo nacido en mi casa, sería mi heredero, porque yo no lo tengo. Entonces le dijo, no, tiene que ser alguien nacido de ti. Entonces él creyó que algo va a suceder, solo que en ese momento alguien nacido de él, Sara, entonces
Su mente se abrió. Tiene que ser nacido de Abraham. Se tiene que referir a Abraham con otra mujer, porque yo no puedo darle hijo a él. Ahí le hizo una propuesta y Agar, su sierva, fue dada por mujer a Abraham y engendró a Ismael. Y Pablo fue muy osado en hacer esa analogía de que Agar representa a la Jerusalén actual, la Jerusalén de los judíos. Entonces, los hijos nacidos Ismael de la esclava representa la ley. Mira cómo esto debe levantar muchos problemas con los judíos, porque la iglesia, gracias a Dios, está en la línea de Sara, y Sara es la libre que engendró un hijo según la promesa. Y Sara representa a Jerusalén celestial, a la Jerusalén que está arriba, que es nuestra madre, la madre de la iglesia. Miren qué cosa maravillosa. Entonces, Pablo nos dice que son dos pactos. Un pacto es según la ley y el otro pacto es según la promesa. Por eso, hermanos, tenemos que quedar muy contentos porque no estamos más, no formamos parte del pacto de la ley, de la esclava. No somos los hijos de la esclava, no, sino que formamos parte de la promesa. Somos hijos de la libre. Y esta libre significa hijo de la gracia. Somos nacidos por la gracia. Y el versículo 26, alégrate, oh estéril, cuando Agar estaba embarazada, se imaginan psicológicamente qué es lo que pasaba por la cabeza de Sara. Sara se sentía abandonada, estéril y abandonada. Y la otra es fértil. La otra es fértil y ella no podía dar hijos. Se imaginan que Dios revierta esta situación, cambió esta situación de la que no podía dar a luz, pero hoy se vuelve la madre de la cantidad de la descendencia que son las estrellas del cielo y la iglesia, que es la iglesia. Por eso la Jerusalén celestial de allá arriba es libre. Entonces, gracias al Señor, engendró esta descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Por eso el versículo 28 dice, vosotros pues hermanos, somos hijos de la promesa, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Por eso hoy es la misma cosa. Hoy también pasamos por persecuciones, por luchas. Esto es un principio que va a suceder hasta que el Señor vuelva. El que nació según la carne siempre perseguirá al que es nacido según el Espíritu. Pero gracias al Señor, el que nació del Espíritu está en la promesa, está aún en la parte celestial. Nos puede perseguir, pero nuestra raíz está arriba. Este árbol tiene la raíz invertida, no está en la tierra, sino en los cielos. Aleluya, no nos alcanzará. Como dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esto quiere decir, quien sigue la ley, voy a insistir en esto, no seguirá a Cristo, no podrá ser heredero con el hijo de la libre. Así, hermanos, nosotros no somos de la esclava, hijo de la esclava, sino de la libre. Termina de una manera maravillosa este capítulo y realmente no podemos volver más para la ley, para la esclavitud. En otras palabras, no somos de los practicantes de la ley, pero
podemos muy bien confiar en nuestra carne, usar nuestro esfuerzo en la iglesia, nuestra obra, usando nuestra elocuencia, produciendo una obra nuestra. Hermano, no dará en nada. Pero como es muy gustoso seguir el fluir del Espíritu, donde el Espíritu hace todas las cosas, no es nuestra capacidad, no es el mérito humano. El Espíritu está teniendo libertad y está haciendo las cosas suceder. Y finalmente, como yo dije, nuestra única, nuestra, la única cosa que queremos es el galardón, es la herencia. Cuando llegue aquel día, sí, nosotros vamos a reivindicar nuestra herencia cuando el Señor vuelva. Queremos participar de las bodas del Cordero, queremos reinar con Cristo por 1000 años. Este es nuestro galardón. Y después, para siempre, servir al Señor como sacerdotes y reyes. Ahora es con ustedes. Amén, Señor Jesús. Somos hijos de la libre. Oh, Señor Jesús, realmente eso quedó muy claro para nosotros. Cuando intentamos hacer las cosas por nuestra propia capacidad, por nuestras habilidades, estamos como hijos de la esclava, pensando que por nuestra fuerza, por nuestro poder, como la ley que viene todo este tiempo, en donde el hombre pensaba que podía hacer algo para Dios, más por su esfuerzo propio. Y hoy el Señor nos muestra que no es así. No es por fuerza, no es por poder, no es por capacidad, más es por mi espíritu. Sí. Eso es maravilloso. Como dijo el hermano Pedro, habló. Nosotros somos hijos de la libre. Vivimos en la era de la gracia. Nosotros tenemos la libertad del espíritu, más tenemos que tener un poco de cuidado, mucho cuidado, no caer en la trampa de hallar que podemos hacer alguna cosa por nuestra fuerza. El Señor, el Señor, el Señor no va a utilizar una habilidad de nosotros para hacer la obra de Él. El hermano Pedro habló que Pablo tuvo mucho coraje para hablar esto. Cuando dijo que todos ustedes eran hijos de la esclava, mas nosotros somos de la raíz invertida, la raíz que está en los cielos, somos de la celestial. Amén. Alabado sea el Señor. Es un gran privilegio que nosotros estemos viviendo en esta época donde el Espíritu se está derramando y trayendo tanta luz para nosotros, esta claridad de que nosotros somos libres. La ley esclaviza, mas nosotros somos libres en Cristo, con el Espíritu disponible para ejecutar la voz del mandamiento. Desde que nosotros permitamos que el Espíritu haga la obra, alabado sea el Señor. Andrés, ahora sus últimas palabras. Cuánto disfrute el hermano leyendo esta última parte. La ley es esclavitud. Y la gente piensa que hacer las cosas por nuestra capacidad, mas no estamos en la fuente maravillosa, en ese espíritu desesperado de búsqueda de Abraham, haciendo las cosas a través de su palabra. Abraham siendo padre de la fe, cuando él produjo el hijo de Agar. No nos podemos descuidar de ninguna manera. Echa fuera a la esclava y su hijo. No podemos seguir continuando viviendo la vida religiosa como Abraham estuvo, de creer en el Señor con corazón de búsqueda. Y el hermano Pedro habló de él en Hebreo 11:6. Él está hablando de galardón. Yo te voy a galardonar. Yo no había entendido ahí que él estaba cerca de Noé, que era de la época de la idolatría. Él no se preocupaba por su beneficio. Él buscaba a Dios
que era el Dios de los cielos, que no era un ídolo. Es un momento muy bonito que estamos viviendo hoy, es muy intenso en la palabra. No es para descuidarnos. De nada vale ir a una iglesia sin adolescentes, sin TCI. Lo que estamos viviendo en este momento de los invertidores del reino es por causa de esta palabra. Segunda de Crónicas habla que Abraham tenía un amigo. Abraham, mi amigo. Es nuestra vida hoy. Gracias al Señor. Esto es maravilloso. Usted comenzó a hablar esto de Abraham ahí en São Paulo. No puede ser, no vino de nada. Fue una experiencia muy fuerte de Abraham. Es fuerte nuestra experiencia de encontrar al Señor y entregar todo para Él. Es un privilegio que Abraham tuvo, más la iglesia con todo. La Jerusalén celestial, hijos de la promesa. El Señor lo está sellando a través de los milagros que están aconteciendo. Gracias al Señor. Y ahora, Andrés, elige un hermano para orar y para finalizar. El hermano Neto. Él puede hacer la oración final para mí. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque es un Dios de promesa. Que encuentre en nosotros un corazón disponible, dispuesto. Señor Jesús. Amén. Que todos los que asistan a esta live, que también Señor lo pueda bendecir. Amén. Jesús el Señor. Sí, Señor. Continúanos sustentando. Amén. Vale, bendiga al hermano Pedro que ha servido tanto tiempo en esta live, el hermano Danilo, el hermano Andrés. Amén. Señor Jesús, te Amén. agradecemos. Tú eres nuestro Dios que nos bendice, galardonador. Amén. Jesús el Señor. Amén. Muchas gracias. Fue muy gustoso, muy precioso esta live. Dios les bendiga a todos, a los que nos acompañan y una buena noche a todos. Buenas noches a todos. Chao. Chao, chao.